Bienvenidos al aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Bienvenidos para una lección más del estudio que estamos haciendo en el Evangelio de Mateo. Ten preparado ahí tu Biblia en el capítulo 8 de Mateo y preparémonos en oración para este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve, Señor, a comprenderla y sobre todo a vivirla. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos, como decíamos, en el capítulo 8, ya habíamos estado en medio de este pasaje, en medio de esta tormenta, en el medio del mar de Galilea. Vamos a volver a leerlo para retomar el hilo del texto. Y dice así en Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Habíamos quedado, como decíamos, en medio de este pasaje, específicamente en el punto donde dice: pero él dormía. Ya esto lo habíamos estudiado en la ocasión anterior y vamos a retomar el texto en este punto. Dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y fíjate que esta expresión en el griego original, literalmente, si lo leyésemos literalmente, diría: Señor, sálvanos ya, que estamos pereciendo. O sea, que suena más impactante, como que ya nos estamos muriendo. O sea, es una cosa como que ya ellos están prácticamente viéndose eh, eh, muertos en medio de la tormenta. Y es que el temor, y entiéndanse bien, ya hablamos del tema de las tormentas y todo eso en la lección pasada, que genera realmente alguna situación difícil de superar. El temor hace que tengamos una perspectiva más grande de lo que es el problema. O sea, ya el problema es un problema, pero también nos lleva a tener una perspectiva mayor del mismo. Tengo un dolor de cabeza y ya me imagino yo que es un tumor y lo voy agrandando. Tengo una tos y ya me imagino que es COVID y que ya me morí, ya me estoy en cuidado intensivo en ventilación mecánica. O sea, la mente hace que el temor que surge en nosotros ante un problema hace que pensemos más allá de eso. El hijo no llega a la hora que quedamos en que llegara y ya me imagino que un asalto, un accidente. Ciertamente el temor hace que el problema se vea mayor de lo que ya es, de que por sí lo era. Y estos hombres, fíjate que el temor los estaba prácticamente llevando a una situación desesperada. Ah, y dice que ellos clamaron a Jesús. Y fíjate que ante la tormenta, estos pescadores que tenían conocimiento de manejo del mar, le pidieron ayuda al carpintero, ¿ah? Porque sabían que él les podía ayudar, porque tenían fe en él. Y es que tenemos que saber poner a un lado nuestra autosuficiencia, porque como médico puedo saber mucho, pero ante una situación de enfermedad debo primero presentar el caso a Dios y después todos mis conocimientos. A una situación legal puedo saber como abogado cómo se dan todos los procesos, pero presento primero el caso a Dios y después todo lo que Él me ha dado como capacidades para enfrentarlo. Es decir, siempre saber que Dios es el que tiene la última palabra y no declararnos nosotros autosuficientes. Estos hombres de mar le pidieron ayuda al Señor porque sabían que Él, aunque era un simple carpintero, ya habían visto que tenía capacidades por encima de ellos para cualquier situación, aún una situación que ellos
habían podido vivir anteriormente. Y dice que ellos clamaron a él. Y fíjate que a Jesús no lo despertó la tormenta. Él estaba dormido en medio de la tormenta. Ya hablamos de eso en la lección pasada. Pero ¿qué lo despertó? El clamor, los ruegos de sus discípulos. Porque a Dios no lo mueven nuestros problemas. Al Señor lo mueven nuestras oraciones. Al Señor no lo inquietan, no lo preocupan, no lo el que tengamos una tormenta en nuestra vida. Él se mueve a nuestro favor en medio de nuestras oraciones, como ocurrió con Jesús. Estaba dormido en la tormenta, pero cuando ellos clamaron a Él, Él se despertó. Ahora bien, estos hombres al clamarle a Jesús demuestran que tenían algo de fe en Él. Porque es que si Jesús está en nuestra barca, lo que tenemos que hacer precisamente es clamar, clamar a Él. No importa que estemos en una tormenta tremenda, si el Señor Jesús está en nuestras vidas, podemos clamar a Él en medio de la peor de las tormentas. Eso es lo que debemos hacer. En vez de preocuparnos por la tormenta, ocuparnos de clamar al Señor. Y dice que Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjate que Jesús no les reclamó porque le perturbasen el sueño. Les reclamó porque se hacen perturbar por la tormenta. ¿Ves? Él no les reclamó por qué me despiertan. Él les reclamó porque se estuviesen atemorizando y hubiesen perdido la fe en medio de esa tormenta. Y Jesús, mira, Jesús no se levantó así de repente, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? No, Él se tomó su tiempo para hablarles acerca de su falta de fe, porque Él tenía todo bajo control, porque el Señor tiene todo bajo control, aún la peor de tus tormentas. Así que Él se levanta con tranquilidad y le dice, ¿por qué tienen temor? Es decir, no hay por qué perder el control. El Señor está en control y Él nunca pierde el control. Aprovecha, les dice estas palabras que les hace reflexionar en cuanto al tema de la fe y luego hace el milagro. Ahora, los discípulos tenían fe en Jesús, ya que le habían seguido, y eso también lo vimos en la lección pasada, habían tomado la decisión de seguirle sin cuestionar cuando él dijo pasemos al otro lado. O sea que algo de fe tenían. Y siempre es mejor tener algo de fe que no tener nada. Pero era poca, es lo que le dice el Señor Jesús. Su fe era poca, ya que no alcanzaban en ese instante a creer que habiendo Jesús ordenado pasar al otro lado, no habría nada que lo impidiera. El hecho de que Jesús le dijo, pasemos al otro lado como una orden, y siendo Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, eso se iba a cumplir, porque todo lo que el Señor decreta se cumple. Si Él te ha dado una palabra, se va a cumplir. Las tormentas que haya en el camino hasta la meta final no pueden impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Él dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay nada que impida que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Como no había nada que pudiera impedir que el Hijo de Dios, que está en medio de esa barca, llegara a pasar al otro lado, ni aún la más feroz de las tormentas como la que enfrentaban. Y es que estos hombres no pudieron comprender esto, como tampoco habían comprendido que si Jesús había hecho tantos milagros delante de sus ojos ya, que habían visto sanidades de todo tipo, que asimismo él tenía el control sobre los elementos. Los milagros que ellos habían visto a Jesús hacer eran suficientes para creer en él como el Mesías y que por tanto no había nada que le pudiera impedir cumplir su misión. Así que todo esto nos habla de poder tener una fe más robusta como en este momento el Señor Jesús les anima a sus discípulos. Dice que entonces, levantándose, reprendió a los vientos y se hizo grande bonanza. Interesante porque dice que en los versículos anteriores leímos que se levantó una gran tormenta, pero ahora el que se levanta es el Hijo de Dios. Primero se levanta el problema, se levanta la tormenta en nuestra vida, pero entonces cuando el Señor se levanta ante nuestra oración, Él va a tomar control
de la tormenta y el Señor está por encima de cualquier tormenta. Así que Él se levanta, así como se levanta la tempestad. Y dice que reprendió los vientos y al mar. Y Jesús demostró de esta forma su poder sobre la naturaleza para calmar tanto el viento y al mar también, porque con solo su palabra, y ahí la palabra que se usa, reprendió, es una palabra que habla de una orden, así como una orden militar. Entonces él ordenó prácticamente a los elementos de la naturaleza. Y fíjate que dio una orden específica porque la calma al él ordenar esto fue completa, porque le ordenó al viento y le ordenó al mar, no solo al viento, específicamente ordenó al viento y al mar. Y por eso fue una calma completa, no a medias, pero también fue una calma instantánea, porque si te pones a pensar, si es el viento que está agitando las olas y de repente cesa el viento, el, por simple inercia, el mar se va a seguir moviendo por un buen tiempo. Pero dice que fue instantáneo. Eso te habla del milagro. O sea, que no fue algo tan natural como que, dejó de soplar la tormenta de repente. No, instantáneamente. O sea, el Señor, el milagro implica que actúa en las fuerzas naturales que Él mismo ha creado, las leyes de la naturaleza, y detiene por un instante la ley de la inercia, que el cuerpo se sigue moviendo cuando está en movimiento y cesa la fuerza que lo empuja, él se va a seguir moviendo conforme su peso y la velocidad que traía. Y obviamente tomando en cuenta el roce, la fricción. Bueno, él puso en stop en esa ley y sencillamente las olas cesaron de moverse instantáneamente. Fue instantánea la calma. Y fue grande. Así como fue grande la tormenta, porque dice que era tan grande que las olas cubrían la barca, fue grande la calma, la bonanza, dice Reina Valera 60. Y es que mientras más grande el problema, mientras más grande es el problema, la tormenta, más grande es el milagro. Si Dios te sana ahí de un resfriadito, ahí todo chichipati, bueno, gloria a Dios, me sanó de ese resfriado en un 2x3. Sí, pero si Dios te sana de un cáncer donde los médicos inclusive te han dado meses de vida, esa es una tormenta tremenda y eso es una grande bonanza. Si Dios te suple los $10 que te faltaban para ahí completar ahí la quincena, gloria a Dios. Pero si estabas por perder tu casa, tu auto, lo que tenías, porque tenías una deuda tan grande que no había forma y de repente de alguna manera Dios cuadra todo para que te suplan, esa es una grande bonanza. Así que mientras más grande la tormenta, más grande el milagro. Mientras más grande el problema, más grande la bonanza. Y dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjate la expresión que tuvieron estos hombres ante el milagro que Jesús hizo ante ellos. La comprensión de quién era Jesús alcanzó otro nivel en la mente de sus discípulos. Ante esta tormenta que quizás en un momento dado, cuando estaban en lo peor de la misma, los discípulos pensaron, ¿para qué le hicimos caso? ¿Para qué vinimos aquí? Pero al final, el Señor Jesús, a través de permitir que pasaran por esta gran tormenta y ver el milagro realizado por Él, les llevó a otro nivel en su comprensión de quién era Él. Y esa tormenta sirvió para fortalecer su fe. Y es que las grandes tormentas de la vida, esas tormentas que Dios permite que los hijos de Dios suframos, Él las utiliza para llevarnos a un mayor conocimiento de quién es Él y de su poder. Y de esa forma fortalecer nuestra fe. De tal manera que estas tormentas muchas veces son instrumentos de Dios para hacernos crecer en fe y en nuestro conocimiento de Él.
Y dice entonces los pasajes que siguen desde el 20, los versículos que siguen desde el 28 al 34. Vamos a ver entonces cuando llegan a la otra orilla y lo que va a acontecer en la tierra de los Gadarenos. Pero antes de eso, quiero que anotes y tengas presente que este texto que vamos a leer de Mateo 8, 28 al 34 es paralelo, anótalo, es paralelo con los textos de Marcos 5, 1 al 20. Marcos 5, 1 al 20. Y con Lucas 8, 26 al 39. Lucas 8, 26 al 39 son los pasajes paralelos que tienes que tener presente a la hora de estudiar este texto de Mateo 8, 28 al 34. Leamos entonces todo el texto. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a ver entonces este otro episodio. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Ya habíamos hablado que el mar de Galilea tenía alrededor de 21 kilómetros de norte a sur. Desde Capernaum, que salieron en el extremo norte, llegan al extremo sur. Ese es el otro lado del que habla el texto, como ya habíamos visto anteriormente. Y en este extremo sur del mar de Galilea está la región de Gadara, que toma su nombre por la ciudad de Gadara. La ciudad de Gadara que está al sureste del extremo sur del mar de Galilea, a unas 5.5 millas, que son más o menos 9 kilómetros. Ahí está la ciudad de Gadara. O sea que ellos no llegan directo a la ciudad, sino llegan aquí a la orilla, y esta región se conoce como la región de Gadara y sus habitantes los gadarenos, puesto que la ciudad principal de esta región es Gadara. Gadara, de hecho, era una de las 10 ciudades que componían toda esta región que se llamaba Decápolis. Decápolis, del griego deca, que es 10, y polis, ciudad, era una región que era como una confederación de 10 ciudades, por eso se llamaba Decápolis. Pues bien, una de esas 10 ciudades era Gadara y la región que la rodeaba se llamaba precisamente Gadara y los que la habitaban se les llamaba gadarenos. Probablemente la mayoría de los que habitaban esta área, esta región de Gadara, eran gentiles, porque se dedicaban a la cría de cerdos, que como sabemos era un animal inmundo para los judíos según la ley. Así que es probable que aquí hubiese una mayoría de gentiles. Y llama la atención de cómo Jesús va incluso a los gentiles en un momento dado a llevar el mensaje de salvación, el evangelio del reino de los cielos. Pues bien, dice que vinieron a su encuentro, o sea, apenas desembarcan en la orilla, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aquí vamos a detener un momentito para una aclaración. Según Mateo, son dos endemoniados, pero si tú lees los pasajes paralelos que di con anticipación, Marcos y Lucas dicen que hablan de un endemoniado. Ya este tema de las divergencias, de las aparentes divergencias entre los sinópticos, ya lo tocamos un par de lecciones atrás cuando hablamos del milagro del siervo del centurión. ¿Recuerdas? Ahí explicamos todo este tema de las aparentes discrepancias. Pero aquí la conclusión lógica y sensata es que habían dos endemoniados, pero uno era más preponderante, el principal, el que llevaba la voz cantante, como dicen, y este salía al frente y el otro quizás se quedó agazapado entre las piedras, se quedó más retrasado, más temeroso, y por lo tanto Lucas y Marcos
hablan del que principalmente llama la atención. Pero Mateo sí menciona que eran dos, aunque quizás uno es el que interactuó más con el Señor Jesús. Es la conclusión lógica y sensata y no tiene nada de malo. Muchas personas cuando dan una descripción hablan de dos o tres personas y otro habla de la persona que principalmente realizó la acción que se está describiendo, porque es la que realmente, pero habían dos o tres en un segundo plano que quizás no fueron notados o no fueron no llamó la atención o no consideró la persona que estaba narrando que era importante describirlo. Así que no hay ningún problema con esa aparente discrepancia. Entonces, sigamos. Dice, vinieron a su encuentro estos dos endemoniados y dice que salían de los sepulcros, que eran feroces en gran manera. Entonces, estos eran personas que estaban poseídas por demonios y definitivamente que su conducta, que era totalmente fuera de sí, una conducta que no era propia de un ser humano, hablaba de cómo ellos estaban siendo controlados por estos seres espirituales. Dice que vivían en sepulcros. Ahora, no crean ustedes que vivían en un cementerio como los cementerios nuestros actuales. Los judíos acostumbraban sepultar a sus muertos en cuevas, en cavidades que horadaban en la roca, en los riscos en este caso. Como esto que ha querido ser representado aquí en este dibujo, por ejemplo, se ve ahí al fondo una cavidad, una cueva. Ese es el tipo de sepulcro al cual se refiere este texto. No crea que eran sepulcros en el suelo como los que hoy día tenemos en nuestros cementerios. No, eran cavidades en la roca, pero claro, eran sepulcros. Ellos quitaban la roca que los tapaba y pues sencillamente echaban a un lado los huesos y ahí se aguarecían, como dicen, se cubrían de la lluvia y del frío y demás. Vivían en cuevas que eran en realidad cavidades tipo sepulcros. Y eso ya de por sí es algo que una persona en su sano juicio no haría. Y además eran muy feroces, dice que eran feroces en gran manera, tanto que la gente evitaba pasar por esos lugares desolados. Y inclusive en los textos paralelos, según Lucas 8, según Marcos 5:5, se herían con las piedras y a sí mismos. Y según Lucas 8:27, andaban desnudos. O sea que conductas totalmente inhumanas de tipo de animales que eran producto de que estaban siendo poseídos por estos seres que controlaban sus acciones. Y aquí vamos a ver algo. Vamos a ver brevemente este tema de los demonios. Esto es algo muy resumido, pero queríamos dejar algunos puntos ahí basados en los textos bíblicos para aclarar. El origen de los demonios se piensa que su origen está en la rebelión inicial de Satanás. Ahí vamos a leer unos breves textos que tú lo puedes leer después con más calma. Tenemos Isaías 14:12 al 15, donde dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Refiriéndose a Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en Ezequiel 28 dice 28:12 al 18, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí está donde por primera vez se introduce el mal en la creación. Surge en el corazón de este querubín por primera vez. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Estos textos de Isaías y Ezequiel hablan de la caída original de Satanás.
tanto que dice Lucas 10:18, dice el Señor Jesús a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en Apocalipsis 12, 3 y 7 al 9 aparecen textos que hacen una alusión a este episodio cuando dice en el 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Y dice el 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que se considera que son la tercera parte de los ángeles que le siguieron en su rebelión. Dice, y las arrojó sobre la tierra. Después hubo, es el 7, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué serían estos demonios? Otros han asociado este fenómeno de los demonios con el pasaje muy oscuro de Génesis 6, 1 al 2, donde habla de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Y recordemos que en Job, por ejemplo, en Job 1:6 y 2:1, se habla de los hijos de Dios en términos que se refiere a ángeles. Y entonces dice en Génesis 6:1 que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y algunos teólogos interpretan, pero repito, este es un pasaje muy oscuro para poder ser muy enfáticos, que estos se referían a estos ángeles caídos. Pero de esa línea se dice que Judas se refiere a esta transgresión cuando dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y ese no guardar su dignidad, dicen algunos que se refiere a esta situación de Génesis 6. Dice que sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, bajo el juicio de gran día. Esto es más difícil de sustentar porque es un pasaje muy, muy conflictivo. Ahora, otros pasajes de la Escritura dice que estos seres espirituales se mueven libremente en el aire en la actualidad, como dice Efesios. Efesios 2:2 dice que en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se mueven en el aire. Y su actividad se incrementa, como podemos ver en los evangelios, durante la primera venida de Jesucristo, y se incrementará también con la segunda venida. En los evangelios hay muchos textos que hablan de el encuentro de Jesús con los demonios, puesto que, como decíamos, se incrementó su actividad en ese momento y se volverá a incrementar al fin de los tiempos, como dice Timoteo 4, 1 Timoteo 4, 1 al 3, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en Apocalipsis 12, por ejemplo, el verso 12, Apocalipsis 12:12, dice que hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, en la primera y segunda venida del Señor Jesucristo se aumenta esa actividad demoníaca. Son llamados espíritus inmundos, y aquí hay varios textos como ejemplo que muestran cómo cuando se habla de espíritus inmundos se habla de demonios. Su propósito siempre será hacer daño. Y de eso pues tenemos varios textos como el de Juan 8:44, Juan 10:10 y 1 Timoteo 4:1 que hablan de su propósito de hacer daño a los seres humanos. Y cuando toman posesión de una persona, controlan los pensamientos, el habla y las acciones del poseído, como decía en Marcos 5:5, que decía de este hombre que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Así que controlaba su mente, su habla y hasta sus acciones. Pero atención, subrayemos esto, los creyentes no pueden ser poseídos por demonios. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que este tema de la posesión demoníaca no tiene que ver con los creyentes. Esto puede ocurrir con aquellas personas que abren la puerta de su mente a Satanás y él se aprovecha de esas circunstancias. Bueno, definitivamente que el tiempo se nos ha terminado.
Vamos a terminar aquí, básicamente con este resumen del tema de los demonios, para después continuar con el episodio de los endemoniados de Gadara y ver cómo Dios tiene todo poder, no solamente sobre la enfermedad, no solamente sobre la naturaleza, sino también sobre los espíritus de maldad. Hasta la próxima lección, que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente.